En lo profundo de la selva sudamericana, a veces se escucha un grito. Pero no es un grito cualquiera, ¿eh? Es una advertencia, es el eco de una leyenda. Hoy nos vamos a meter de lleno en un antiguo relato guaraní para descubrir qué hay detrás de la voz de ese guardián. Les hablo, claro, de la leyenda del Chajá, una historia increíble de coraje, amor y sacrificio. A ver, el canto de un pájaro puede ser solo eso, una melodía, o puede ser algo mucho más profundo, el portador de una historia de hace miles de años. Y la leyenda que vamos a explorar hoy se pregunta precisamente eso. ¿Por qué este pájaro en particular, el chajá, pega semejante grito, tan potente que pone en alerta a toda la selva? Bueno, para encontrar la respuesta tenemos que viajar en el tiempo, a un pasado bien lejano. Y este viaje nos lleva directo a la tierra de los guaraníes, a una época donde las leyendas eran, digamos, el pan de cada día. Es acá, en este mundo, donde vamos a conocer a los protagonistas de nuestra historia. Bueno, en el centro de todo tenemos una tribu, y al frente de ella, el cacique Guará, un tipo sabio, muy respetado por todos. El tema es que el tiempo, que no perdona a nadie, ya le estaba pasando factura. Estaba cansado, enfermo, y su principal preocupación, lo que no lo dejaba dormir, era qué iba a pasar con su gente, con su pueblo. Pero, por suerte, toda la esperanza del cacique estaba puesta en su hija, Taka. Y ojo, ella no era una princesa de cuento, para nada. Era una mujer independiente, decidida, una guerrera hecha y derecha, muy valiente, y además, hermosa. Su propio padre le había enseñado todo sobre la caza y cómo ser una líder. Taka era, sin dudas, el orgullo de su pueblo. Todos la admiraban. Y la vida de Taka en ese momento era pura armonía, todo tranquilo. Estaba comprometida con Aranaro, otro guerrero de primera, y juntos eran como la imagen del futuro perfecto para la tribu. Los días pasaban así, en una calma total. Una calma que, como suele pasar en estas historias, nadie se imaginaba que estaba a punto de estallar en 1000 pedazos. Y es que la tranquilidad muchas veces es solo la calma que viene antes de la tormenta, ¿no? Desde lo más profundo de la selva, algo se empezaba a mover. Una sombra, una amenaza que venía con la intención de arrasar con todo. Y así, de un día para el otro, ¡pum!, la paz se terminó. Se hizo trizas. Para el pueblo guaraní, lo que empezaba ahora era una nueva era, una era de terror. Esta amenaza tenía nombre y apellido, digamos, Yaguareté. Imagínense un jaguar pero de un tamaño y una ferocidad que jamás habían visto. Empezó a dar vueltas por el territorio y, claro, no tardó en atacar. Se llevó puestos a varios cazadores, los destrozó con sus garras, una bestia total. El efecto de esto fue terrible, devastador. El miedo se esparció como una plaga y paralizó a todos, hasta a los guerreros más corajudos. El bosque, que siempre había sido su fuente de vida, de repente se convirtió en un laberinto de puro terror. Nadie, pero nadie, se animaba a hacerle frente a la bestia. Pero mientras el miedo se comía a los guerreros, adentro de Takabe estaba creciendo otra cosa, una mezcla de bronca, de furia y de una valentía increíble. Su verdadera esencia estaba por salir a la luz. Y sus palabras, cargadas de decepción, retumbaron en toda la tribu. Es que al ver a los guerreros así, tan acobardados, Taka no se pudo aguantar. Les dijo: «Me avergüenzo de esta tribu de cobardes». ¡Pah! Una frase que marcó un antes y un después. Como nadie hacía nada, Taka tomó una decisión drástica, radical. Si nadie más se animaba, lo iba a hacer ella. Ella misma iba a ir a cazar al yaguareté. Y no era solo para terminar con el peligro, era para devolverle el honor a su pueblo. Pero parece que el destino no quería que lo hiciera sola. Justo cuando se estaba preparando para salir, corre una noticia por la aldea. Los cazadores que estaban en el norte volvían, y con ellos volvía su prometido, Aranaro. La llegada de Aranaro, claro, lo cambió todo. Ahora sí, se iban a enfrentar a la bestia juntos en lo que sería la batalla final, una pelea que iba a dar origen a un grito que se haría eterno.
Imagínense la alegría de Taka al ver a su amor. Fue una locura. Ahora sí podían hacerle frente a esta pesadilla, pero juntos. Y así fue. Se metieron en el bosque, bajo la luz de la luna, llenos de esperanza y con una sola cosa en la cabeza: terminar con el reinado de terror de ese yaguareté. La pelea fue un caos de furia. El yaguareté se les vino encima con todo. Aranaró lo frenó con la lanza, y ahí, en medio de ese lío, la voz de Taka cortó el aire. Le pegó un grito para darle fuerzas, para darle valor a su amado. ¡Chajá! ¡Chajá! Fue una lucha de titanes, realmente. Y aunque al final el yaguarité cayó, la victoria les costó carísimo. El precio fue el más alto de todos. En un acto de heroísmo que no se puede creer, Takaika y Aranaro dieron su propia vida para salvar a su gente. Pero a ver, un sacrificio de ese tamaño no podía terminar así, con la muerte y nada más. Su historia iba a renacer de las cenizas, sí, pero transformada en una leyenda para siempre. Porque desde el cielo el dios supremo de los guaraníes, el mismísimo Tupán, lo había visto todo. Y quedó tan conmovido por ese acto de amor, por esa valentía de la pareja, que decidió que algo tan noble tenía que ser recordado por toda la eternidad. Y ese grito de Taka, chajá, tenía un doble sentido. Resulta que en guaraní, chajá es una exclamación que sirve para dos cosas. Puede ser un grito de aliento, como un «dale, vamos», pero también una advertencia urgente, un «rajá de acá, un escapá». Son como las dos caras de la misma moneda. Por un lado el coraje, por otro la protección. Entonces Tupá los trajo de vuelta a la vida, pero no como personas. Los convirtió en dos pájaros, con un plumaje increíble y un grito superpotente, los chajás. Así, su espíritu valiente podía quedarse para siempre vigilando la selva y cuidando a su gente. Y esa es la razón entonces por la que hasta el día de hoy, cuando un chajá siente que hay peligro cerca, levanta vuelo y pega ese grito tan fuerte. No es un simple sonido, ¿se entiende? Es el eco eterno del coraje de Taka y Aránaro. Es una alarma, un aviso para que todos en la selva tengan tiempo de escapar. Al final, la leyenda del chajá nos deja pensando en esto. La naturaleza está llena de historias, ¿no? La próxima vez que escuchen un sonido raro en el viento, paren la oreja, presten atención. ¿Quién sabe? Tal vez estén escuchando el eco de una leyenda muy, muy antigua.